Primero que nada, hola a todos, bienvenidos. Esta noche de Israel, tarde, en la mayoría de los lugares donde ustedes se conectan. En primer lugar, gracias por acompañarnos hoy desde cada rincón de América Latina, España, Estados Unidos, Israel y donde sea que estén. Ha pasado un año desde aquel día que sacudió todo. Un año completo que ha pasado por un lado sin darnos cuenta y al mismo tiempo donde cada día se hace demasiado largo, con los corazones llenos de dolor y preocupación. Hoy, esta noche, nos unimos para conmemorar un año de la atroz masacre del 7 de octubre. Hoy nos unimos para levantar la voz por los 101 secuestrados que siguen en Gaza. Nos unimos para intentar entender la situación actual y qué podría pasar en el futuro. Nos unimos justamente para estar juntos, porque en todos estos meses, tras la cruel masacre que sufrimos, los que nos odian, los que glorifican el terrorismo, los que celebran la muerte, nuestra muerte, han levantado la cabeza. Pero hoy nos unimos y mostramos que nosotros también levantamos la cabeza, unidos, juntos, con la frente en alto, por los valores en los que creemos, porque creemos en un futuro mejor, porque queremos un futuro sin terrorismo y porque queremos que todos regresen a sus casas y que todos puedan vivir con seguridad. Es imposible ahora nombrar a las 1.200 víctimas de la masacre del 7 de octubre, pero eso no nos exime de recordar, y sería injusto no nombrar al menos a algunos de ellos. Disculpe. Hoy recordamos a la pequeña Noya, asesinada junto a su abuela en casa. Una niña en el espectro autista, llena de luz, que fue encontrada, asesinada, abrazada con su abuela. Hoy nos unimos para recordar a la familia Kutz y a la familia Kedem Simanto, dos familias enteras que fueron asesinadas en sus casas. Hoy nos unimos para recordar a Gil Taza, que entró con sus hijos a un refugio en la comunidad de Netiva Azará y que los terroristas jamás llegaron hasta el refugio donde estaban, lanzaron una granada y Gil se abalanzó para proteger a sus hijos y les salvó la vida. Y por si fuera poco, apenas unos minutos después, su hijo mayor, que no estaba en casa ahora, fue asesinado en la playa de Zikim, a tal vez unos pocos cientos de metros de su casa. Hoy nos unimos para recordar a Shlomo Ron, de los pioneros del Kibbutz Nahal Oz, que cuando vio lo que estaba pasando a su alrededor, le pidió a su familia entrar al refugio y él salió a la sala de su casa para que si pasaban los terroristas por ahí, pensaban que estaba solo en casa, que no había más nadie, y así le salvó la vida a su familia, pero él fue asesinado. Hoy nos unimos para recordar a Orión Hernández, mexicano, y a su pareja, Shani Luke, ambos asesinados el 7 de octubre en la Fiesta Nova, y cuyos cadáveres de ambos fueron secuestrados por el Hamas, llevados a Gaza y luego rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel. Hoy nos unimos para recordar a Lior Rudaev, argentino, del Kibbutz Nir Yitzhak, asesinado el 7 de octubre, y cuyo cuerpo sigue estando secuestrado en Gaza. Nos unimos para recordar a Iván Iraramendi y a Dafna Garkovich, él español y ella chilena, una pareja asesinada por Hamas el 7 de octubre. Nos unimos para recordar a Michel Nissenbaum, brasileño, que el 7 de octubre salió de su casa para intentar salvar a su nieta y que fue asesinado en el camino. Su cuerpo fue secuestrado a Gaza y fue rescatado meses después por las Fuerzas de Defensa de Israel. Nos unimos para recordar a Antonio Macías e Ivonne Rubio, ambos de origen colombiano, que tenían cada uno un hijo de una pareja anterior
y que también el 7 de octubre fueron a la fiesta Nova, a celebrar la vida, y fueron asesinados mientras se escondían en un refugio. Hoy nos unimos para recordar a Daniel Levy, peruano, médico, que fue asesinado mientras intentaba salvar vidas en el kibutz Be'eri. Nos unimos para recordar a Gina Semiatic, una anciana de 90 años que estaba en el refugio en su casa, fue arrastrada a la sala de su casa y fue ejecutada a sangre fría por los terroristas de Hamas. Nos unimos para recordar a Dolev Yehud, paramédico, yerno de Marcelo Garzón, argentino, que en la mañana del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz salió de su casa, dejando a su esposa embarazada y a sus 3 hijos en el refugio, y salió a intentar salvar vidas. Por meses pensamos que Dolev estaba secuestrado en Gaza, hasta que se encontraron partes de su cuerpo y fueron identificadas, y supimos que Dolev fue asesinado ese mismo 7 de octubre, pocos días antes de que su esposa dé a luz a su hija, a la que Dolev nunca conocerá. Hoy nos unimos en recuerdo, comprometidos con no olvidarlos, comprometidos con que nunca más pueda ocurrir lo que ocurrió ese 7 de octubre. Y esas son solo 12 historias de las 1.200 personas asesinadas el 7 de octubre. Vidas cortadas de raíz por la oscuridad del terrorismo. Y mientras hoy nos unimos con un inmenso dolor, al mismo tiempo tenemos una herida abierta por los 101 secuestrados que aún no han regresado a casa. Hoy nos unimos también para exigir que Yair y Eitan Horn, 2 hermanos argentinos e israelíes, sean devueltos a casa. También por la familia Vivas, Shiri, Yarden, Fir y Ariel, por quienes seguimos orando, pidiendo que estén todos vivos y que regresen sanos y salvos a casa. Por los hermanos Cunio, David y Ariel, que siguen secuestrados en Gaza, y ahora en unos momentos conversaremos con su madre Silvia. La pareja de Ariel, que además es hermana de Dolev Yehud, de quien hablamos hace unos instantes, Arbel, también sigue secuestrada. Hoy nos unimos por el Caná Buchbut, casado con una colombiana que también sigue secuestrado. Hoy nos unimos por Agam, por Daniela, por Karina, por Liri y por Naamá, todas secuestradas de la base de Nájalos que siguen estando en Gaza. Por Joshua Mollel, un estudiante de Tanzania que estaba en Israel en ese momento, en una pasantía, y que fue asesinado el 7 de octubre y que su cuerpo aún sigue estando secuestrado. Hoy nos unimos también por Shlomo Mansur, de 86 años, que escapó de Irak hace más de 7 décadas por las persecuciones antisemitas y que hoy está secuestrado en Gaza. Hoy nos unimos por Or Levi, que fue a la fiesta Nova junto a su pareja Inab, dejando a su hijo pequeño de 2 años en casa, y los terroristas de Hamas llegaron hasta el refugio donde ellos estaban escondidos, lanzaron granadas a ese refugio, y Inab fue asesinada frente a los ojos de Or, y Or fue secuestrado y llevado a Gaza. Por ellos y por todos los 101 secuestrados, hoy nos unimos y pedimos que sean liberados. Todos deben regresar a casa. Y hoy también nos unimos en oración y agradecimiento por los soldados de Israel que siguen en el frente de batalla en todas nuestras fronteras para protegernos a nosotros, para proteger a Israel. Y si quiero que recuerden algo de este evento, es esto. Si soldados israelíes, jóvenes de 18, 19 años, luchan con valentía contra el terrorismo en el campo de batalla físico, poniendo en riesgo sus vidas, ¿cuánto y más nosotros podemos y debemos levantar la cabeza y luchar contra las mentiras y contra el odio en el campo de batalla de la legitimidad? No nos podemos rendir y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora voy a compartir con ustedes un poco lo que vamos a tener en el evento de hoy. Vamos a comenzar con Silvia Cunio, argentina e israelí,
que sobrevivió a la masacre del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz y que dos de sus hijos, David y Ariel, siguen secuestrados en Gaza. Vamos a conversar también con Janet Scheidenbaum, del kibutz Nir Yitzhak, que sobrevivió a la masacre y que nos va a contar un poco de lo que pasó en su comunidad. Vamos a conversar con Dan Liberson, que nos contará sobre su cuñado, que fue asesinado en la fiesta Nova. Vamos a conversar con Alejandro Roisenthal, doctor en el hospital Ziv de Tzfat, que ha estado bajo ataques constantes de Hezbollah desde hace casi un año. Luego vamos a tener un briefing con Ronnie Kaplan, portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, y también una charla corta con Enrique Zimmerman, periodista y experto en Medio Oriente, que va a compartir sobre lo que ha pasado este último año y también sobre el futuro de nuestra región. Vamos a tener un mensaje corto de Miguel Muñoz Valeriano, conferencista en diplomacia religiosa y pública, un amigo querido de la casa, quien nos envía un mensaje de solidaridad en nombre del pueblo cristiano. Vamos a tener un mensaje corto del presidente de Israel, Isaac Herzog, enviado a las comunidades judías y amigos de Israel para conmemorar este 7 de octubre. Y por último, ojalá todos puedan quedarse hasta el final del evento, vamos a tener un recorrido virtual por Nir Oz, uno de los lugares más afectados por la masacre del 7 de octubre, y junto a Ronnie Kaplan vamos a poder ver con nuestros ojos las casas y las calles de esta hermosa comunidad y escuchar las historias de las familias de Nir Oz y lo que pasaron ese terrible día, el 7 de octubre. Aprovecho para agradecer nuevamente a todos los que están acá. Gracias por conectarse. Gracias por este día tan doloroso. Estar conectados acá con Israel. Recordar, unirnos con los ecos del ayer, las cicatrices del hoy y también las esperanzas de mañana. Vamos a comenzar conversando con Silvia, que ya está acá con nosotros. Silvia Cunio. Silvia. Hola. ¿Cómo estás? Buenas Silvia? noches. Buenas noches. Silvia, ¿Cómo se puede? Sí. Primero que nada, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. No puedo ni imaginar lo difícil que es. Y te agradezco de todo corazón que nos des tu tiempo y de tu corazón para poder contarnos y poder compartir. Y el escenario es tuyo, Silvia. Me encantaría si puedes contar un poco de ustedes, de la familia, de lo que pasó el 7 de octubre y, por supuesto, de David y Ariel. Adelante, Silvia. Bueno, soy Silvia Cunio del kibutz Nir Oz. El 6 de octubre estábamos en mi casa, 20 personas, de los cuales al día siguiente quedamos de 12. 8 personas fueron secuestradas, de los cuales 2 son mis hijos, David y Ariel, y tengo otros 2 hijos, Lucas y Eitan. También voy a contar que el 7 de octubre, 6:30 de la mañana, nos despertamos con alarmas y empezó todo el caos. Con mi hijo Ariel, que nos comentaba por teléfono y por WhatsApp lo que estábamos viviendo, y que él estaba más en contacto con la gente de la guardia del kibutz. Y él fue el que nos dijo que había terroristas en el kibutz. Y a las 8:28 de la mañana nos mandó un mensaje por WhatsApp. Entramos en una película de terror y fue lo último que supimos de él, lamentablemente. Sabemos que está secuestrado junto con su novia Arbel Yehuda. Bueno, mis hijos son lo más, los 4. Mi hijo mayor Lucas, padre de 3 chicos, con su esposa, Eitan y David, que son mellizos. Eitan tiene 2 nenas de 4 y 2 años,
ahora 5 años, perdón, y su esposa, de que el 7 de octubre se salvaron porque de milagro se salvaron, y de todos los gritos que yo pedí de ayuda a todo el kibutz, tanto de adentro y también con personas de afuera. Y gracias a Dios tuvieron buen resultado, por suerte, que fueron rescatados a último momento, porque mi hijo y sus hijas y mi nuera estaban ya prácticamente sin vida, pero por suerte pudieron salir de ese caos. David, el hermano mellizo, como yo siempre digo, gemelos, siempre tienen que tener lo mismo. También le quemaron la casa y gracias a Dios están con vida mi nuera, mis nietas, su hermana y su hija, que estaban en el refugio de ellos, en la pieza de seguridad. Y bueno, a ellos se los llevaron a Gaza, y mi hijo, en un momento dado, cuando lo sacan, él, mejor dicho, él sale con su hija, con una de las mellizas, porque tiene gemelas, sale porque ya no pueden más con el humo. Entonces sale él con una de las nenas y lo atrapan afuera los terroristas, y lo llevan a un tractor, y quedan adentro de su casa la esposa, Sharon, con su hermana y las 2 nenas chicas. Mi nuera estaba prácticamente desmayada, y la hermana dice: preferible salir de acá y morir con un tiro en la cabeza y no de asfixia. Esas fueron las palabras de ella. La sacan a mi nuera, a Sharon, y mi hijo ve que la sacan y dice: es mi esposa, tráiganla, y la llevaron. Y en otro tractor se llevaron a la hermana, a mi otra nieta y a la primita, que cuando llegan a Gaza, a mi nieta, Emma, se la arrancan de los brazos de la tía, y 10 días estuvo solita en una casa, aparentemente por lo que ha contado ella, una nena de 3 años sola en una casa de árabes. Y bueno, gracias a Dios, después de 10 días, no sé, fue un milagro que mi nuera dijo que está escuchando, porque ellos estaban en un hospital, mi hijo y mi nuera y la otra nena, estaban en el hospital Natzer, y escucharon llorar a una nena, una criatura, y dice: es Emma, y mi hijo le dice: no, estás soñando, vos querés que sea Emma, pero no lo dudo mucho. Y al final abrieron la puerta y era Emma, gracias a Dios, y se pudieron reencontrar los 4, y en los 49 días se lo llevan a mi hijo David a los túneles, y ellas fueron liberadas en el día 52. Y bueno, eso es prácticamente lo que hemos vivido. Nosotros estábamos en el cuarto de seguridad, intentaron abrirnos la puerta 4 veces, y gracias a Dios, con la fuerza de mi marido, pudo salvarme y salvarse él. Y lo mismo mi hijo Lucas, que estaba con sus hijos y su esposa, y corrieron lo mismo. Entraron 4 veces, intentaron abrirle el cuarto de seguridad, y gracias a Dios no pudieron,
y encontraron, la verdad, que muchas cosas en lo de mi hijo, tanto tractores, motocicletas, motocross y plata. Y bueno, con eso se ve que se conformaron y los dejaron y se fueron. Y así es, y mis hijos son lo más, y yo sé con seguridad que ellos van a volver, porque es la esperanza que yo tengo, porque ellos también se saben arreglar lo- con la gente, ya sea buena o mala. David es una persona muy... Parece que perdimos la conexión con Silvia. Vamos a ver si regresa. Vamos a esperar a ver. Pero solamente si se puede de alguna forma sintetizar o explicar un poco lo que Silvia comentó. Silvia tiene sus dos hijos, dos de sus hijos secuestrados, David y Ariel. David, que fue secuestrado con su esposa y sus dos hijas mellizas de 3 años, una de las cuales pasó 10 días secuestrada sola en Gaza. Y estuvieron, luego cuando estaban secuestrados todavía, estaban secuestrados también en un hospital en la Franja de Gaza, en el hospital Nasser, y estando secuestrados ahí en el hospital, esa hija que había estado separada por prácticamente 10 días, logró reencontrarse con la familia y de esa forma volver a reencontrarse con sus padres. Sharon, la esposa, con las dos hijas, fueron liberadas durante la pausa operativa que hubo en el mes de noviembre. Y David sigue secuestrado desde entonces en la Franja de Gaza, igual que su hermano Ariel, que está secuestrado con su pareja, Arbel Yehoud. Mientras vemos si Silvia puede volver a conectarse, están diciendo que ya se va a conectar nuevamente. Problema técnico. Vamos a esperar un par de minutos. Recuerdo que vamos a tener hoy también con nosotros en unos minutos apenas a Janet Scheigenbaum, del Kibbutz Nir Yitzhak, a Dan Lieberson, que va a contar la historia de su cuñado, a Alejandro Roisenthal, del Hospital Ziv de Tzfat, que va a contar sobre la situación en el norte ahora y durante el último año. Vamos a tener un briefing con Ronnie Kaplan, una charla con Enrique Zimmerman, un mensaje corto de Miguel Muñoz, también del presidente Isaac Herzog. Y por último, y ojalá todos puedan quedarse hasta el final, vamos a tener un recorrido virtual por el Kibbutz Nir Oz, donde vive Silvia, la familia Cunio y muchas otras familias que fueron afectadas por la masacre del 7 de octubre. Hay que decir también muchas familias de origen latinoamericano, argentinos, uruguayos, que estaban en el Kibbutz Nir Oz y que fueron afectados por la masacre. Estamos viendo si Silvia puede volver a subir. Disculpen por el problema técnico. Un minutito. Bueno, para avanzar y ojalá Silvia pueda volver y terminemos con ella en unos minutos, vamos a seguir con Janet. Janet, ¿estás acá con nosotros? Sí, aquí está Janet. Hola Janet, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Gracias, Gabriel, por esta oportunidad. Gracias a ti. A diferencia de Silvia, debo decirle que nosotros tuvimos suerte. ¿Y por qué digo tuvimos suerte? Porque ese día, ese 7 de octubre, éramos 4 casas de una misma familia distribuidos en 4 barrios diferentes del kibutz. Nir Yitzhak es un kibutz grande, unas 500, casi 600 personas, 4 barrios, y todos nos salvamos. Cuando salimos la primera vez, tuvimos que entrar en los cuartos de seguridad con las primeras alarmas. No entendimos de que era una situación diferente a la que hemos vivido en otros años. Yo vivo en Nir Yitzhak hace
27 años y en 23 años habíamos estado viviendo este tipo de situaciones, pero nunca de esta manera. Al poco tiempo empezamos a entender de que era algo diferente. Empezamos a mirar qué era lo que pasaba, buscamos en la televisión información, en los medios de comunicación, no lo logramos y cuando ya lo logramos empezamos a ver que lo que estaba sucediendo tenía que ver con terroristas que entraban en Israel, pero que estaban en Sderot. Ahora, Sderot de Nir Yitzhak se encuentra más cerca de Egipto, porque somos de los, digamos, el cuarto kibutz mirando desde la frontera de Egipto hacia Israel. Y estábamos más cerca de Egipto que de Sderot. Sderot es la otra punta de la Franja de Gaza. Nosotros estamos bien al sur. Y nos parecía que era algo muy lejano, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp del kibutz, en determinado momento, empezamos a ver que la gente empieza a decir, estar en mi casa, rompieron los vidrios, estar en mi casa los terroristas. Esto es algo que no nos habíamos imaginado nunca y algo para lo que no estábamos preparados. Y en ese momento uno empieza a dibujar, ¿verdad?, en su cabeza cuál es el recorrido de los terroristas a través de lo que va contando la gente, porque todos conocemos kibutz, aunque sea grande, todos más o menos sabemos dónde viven los otros. Entonces íbamos haciendo ese recorrido. Y en mi cabeza yo también iba haciendo el recorrido de mi familia, porque el primero es mi hijo Gilad, que tiene 23 años y que estaba solo en el barrio de Los Soldados y que estaba escuchando tiros. Después estaban mis cuñados en el barrio que se llama Pueblo, ellos dos con su hijo más joven. Después la hija de mis cuñados, mi sobrina, Leisa, estaba con su esposo y sus 2 niños chiquititos, más cerca nuestro, ¿verdad? En el barrio central. Y después veníamos nosotros, Janet y Leo, que estábamos encerrados en un cuarto de seguridad como este, donde estoy ahora, que en realidad estoy en la casa de unos amigos en el kibutz, pero es un cuarto así, que se ve normal. Pero bueno, estábamos en el cuarto de seguridad. Y nosotros estamos en el último barrio que da a la otra, digamos, somos linderos con Kibutz Sufá. Desde mi casa se ve el otro kibutz. Yo estoy pegada a la cerca que circunda el kibutz. Si bien los terroristas entran exactamente por el lado opuesto, por la otra punta, y rompen la otra cerca, desde el otro lado, íbamos imaginándonos y esperando lo peor, ¿verdad? Que iban llegando los terroristas y se venían acercando y en cualquier momento podían venir. Mi hija Ariana estaba en Givatayim, cerca de Tel Aviv, y ella a través del grupo de WhatsApp del kibutz también iba siguiendo ese mismo mapa. Y de pronto se dio cuenta de que era muy posible que se quedara sin familia, porque toda su familia, salvo la que está en Uruguay, ¿verdad?, mi hermana con sus hijas, el resto de su familia vive en Yitzhak. Y la única que vive en Beersheba es mi suegra. Y que podía quedarse huérfana de toda familia en Israel de pronto. Fue una sensación, tanto para ella como para nosotros, muy dura. Bueno, hasta el 6 del 10, yo tenía un emprendimiento, vivir en la frontera, con el cual hemos trabajado muchas veces con Conexión Israel, hemos recibido gente para tratar de explicar justamente cómo es vivir junto a la Franja de Gaza. Y realmente soy alguien que también por mi pasado como periodista en Uruguay y como encargada de prensa de la Embajada de Israel, muchos años en Uruguay, mi voz es buscada por muchos medios de comunicación de habla hispana y en todas las guerras siempre me buscan. Y bueno, el 7 del 10, en medio de que yo me escribía con mi familia, con mis amigos, íbamos viendo por el WhatsApp del kibutz qué era lo que pasaba. Yo soy encargada de recursos humanos de la empresa agrícola, por lo tanto estaba en contacto con todos los tailandeses, tratando de ver de que ellos
se atuvieran en lo que había que hacer y que no salieran ni a filmar, ni mirar por la ventana, ni hacer ninguna cosa tonta que pudiera costarles la vida y tratar de meterlos todo el tiempo que se quedaran dentro de su casa y en los cuartos de seguridad. En medio de todo eso, también estaba dando entrevistas para distintos medios, en especial de América Latina. Una situación como muy loca que se me revivió hace un par de días, cuando tuvimos el ataque iraní y yo estando en el cuarto de seguridad en Beersheba, de pronto sentí que era una especie de déjà vu. Otra vez lo mismo. Encerrada en un cuarto de seguridad, mi hijo estaba trabajando en Beersheba, porque estamos en Beersheba desde el año pasado, y yo transmitiendo para medios de comunicación, como una cosa muy loca. Pero bueno, volviendo al 7, nada me había preparado a mí para recibir un mensaje como el que recibí unos días después, el 13 de octubre, una mujer que había visto una entrevista que me habían hecho en la televisión argentina, me busca a través de Facebook y me dice, soy prima de alguien que vive en uno de los kibutzim. De allí no podemos tener ninguna información de ellos, te pido que me ayudes, te vi en la televisión en Argentina, te pido que me des una mano. Bueno, yo conocí a esa familia, hicimos la escuela juntos con mi hijo más chico, de algún modo, era una familia conocida de otro kibutz. Yo no tenía ninguna información, lo que hice fue contactarlos con la gente de la Moatzá, del municipio nuestro, para ver si los podían ayudar, y efectivamente después me entero que sí, pero pocos días después yo veo en la televisión un entierro. Y cuando veo ese entierro y escucho quiénes son los nombres y de qué kibutz son, bueno, no puedo parar de llorar porque eran esa familia justamente que yo conocía, cuya prima desde Argentina no había tenido más información y se había contactado conmigo. Y de esa familia, padre, madre y 2 hijas murieron, fueron asesinados, y el hijo fue el que sobrevivió. Nada me había preparado para una situación de este tipo. Son de las cosas a las que uno debe decir gracias, gracias por estar vivos. Terrible esa situación, pero cuando unos días después yo logro escribirle a Dina en Argentina, ella me manda a mí un mensaje de fortalecimiento. Y ese es el momento en el que de pronto yo entendí que esto que nos había pasado a nosotros en Israel, en Kibbutz Nir Yitzhak, no tenía nada que ver ni con kibutzim, ni moshavim, ni qué municipio era el afectado. Era algo que tenía que ver mucho más allá de Israel, con todo judío en todas partes del mundo. Porque fue algo que nos afectó a todos. Me afectó a mí porque yo tuve que vivir como 16 horas encerrada en un cuarto de seguridad pensando que nos iban a matar. Pero también le pasó a todo aquel judío o no judío, pero que tiene relación con gente que vive en Israel o que estuvo en Israel o que sabe cuál es la situación, todos se sintieron afectados de un modo u otro. Y bueno, fue algo muy importante también, y también me hizo volver a mi historia personal. Mi mamá llegó a Uruguay a los 11 años, después de un periplo de unos 4 años por Europa. Siendo niña ella y su familia, en 1942 se los llevan a campos de trabajo en Siberia, no van a campos de exterminio, por suerte. Ellos tuvieron mucha suerte también. Y 4 años después, en 1946, la familia, que logró mantenerse unida, mis abuelos con sus hijos, llegan a Uruguay, un país que los recibe con los brazos abiertos. Y de ahí mi historia personal. Pero quizás lo más importante de todo eso fue el legado que me dejaron a mí. Porque mi abuela siempre decía, si estamos todos juntos y estamos todos vivos, estamos todos bien. Y eso fue lo que yo le dije a mi familia todo el tiempo.
Si estamos todos juntos, estamos todos bien. Y no es necesario tener un número marcado en el antebrazo para ser un sobreviviente. Creo que hoy día todos tenemos números marcados en el corazón, que son los que nos recuerdan esto que hemos pasado. Pero bueno, mi familia tuvo suerte, yo tuve suerte, soy una agradecida de la vida, lamento mucho que haya muchas familias que no, lamento profundamente que en estos momentos hayan 101 rehenes, que son tantas familias involucradas, ¿verdad? Y que están esperando. En Nirtzhak aún estamos esperando que devuelvan el cuerpo de Lior Rudayev y que devuelvan el cuerpo de Tal Haimi, que son los que nos están faltando para poder decir que todos de algún modo han vuelto a casa. En el día de hoy, antes de esta conversación, estuvimos en un acto en el cual recordamos a todos. Lamentablemente la lápida de recuerdo de 5 nombres pasó a tener otros 8 más que se sumaron esta vez, con un gran dolor, pero bueno, esperemos del dolor también poder seguir adelante. Gracias, Janet, gracias por ese mensaje. Janet, me gustaría preguntarte dos cosas. Disculpa por extenderlo. La primera, si nos puedes contar un poco, dijiste ahora se sumaron otras 8 personas, si puedes contar quiénes son las 8 personas, qué pasó en el kibutz en corto, para poder saber. Okay. Lo segundo... En el kibutz ese día entraron los terroristas, hicieron un incendio en la entrada. Eso generó que el primero que salió del equipo de seguridad del kibutz fuera Oren Goldin, de padre argentino, madre israelí, que saliera a ver qué era lo que sucedía y fue el primero en caer a las 7:30 de la mañana. A esa hora nadie tenía idea todavía de qué era lo que estaba pasando en realidad, ni si había terroristas. Un poquito después sale Yaron Shahar, el encargado de ese equipo de seguridad, que se había ido a dormir muy tarde porque a las 3 de la mañana había recibido un grupo de trabajadores de la Franja de Gaza que venían a cortar, a trabajar en el mango y en la recolección de mango y de palta, ¿verdad? Entonces venían desde la Franja de Gaza y trabajaban para nosotros. Todos esos trabajadores fueron exterminados por los propios palestinos, de los terroristas, en el campo. Pero bueno, Yaron se había acostado muy tarde, entonces él sale también, y a él también lo matan. Están también Ofek y Arasi, de 28 años, y Boaz Abraham. Boaz era mi socio, mi gran socio, porque como yo soy encargada también de los trabajadores tailandeses, los que trabajaban con nosotros, Boaz era la parte, digamos, yo era como la madre, él como el padre, de algún modo, él era el que los mandaba a trabajar y les decía lo que tenían que hacer, dónde tenían que correr las canillas del agua, qué eran las cosas que tenían que hacer. Y bueno, tenía una relación preciosa con todos y incluso él pasa por la casa de los tailandeses y les dice a todos, adentro, adentro, métanse adentro, porque a ellos les gusta mucho salir a filmar. Y él y Ofek caen peleando con los terroristas. Y atrás salen Lior Rudayev y Tal Haimi, que vienen por otro lado, y ellos mantienen también una lucha en la entrada del kibutz. Y bueno, ellos también caen, y los cuerpos de Oren, Lior y Tal son robados por los terroristas. Ahora, el de Oren Goldin lo han devuelto hace muy poco. Debo aclarar, Oren Goldin no es Oren Goldin. Oren Goldin es el hijo de mi compañera de trabajo, con la que trabajamos juntas hace 14 años. Yo estuve en el bar mitzvah de Oren, estuve en el casamiento, estuve cuando nacieron sus mellizos. Tal Haimi no es Tal Haimi, una persona, no, porque su esposa es nuestra profesora de pilates, porque yo estuve con ella desde su segunda clase, no desde la primera. Estuvimos en el casamiento, estuvimos cuando nacieron los chicos.
tenía relación con su madre, con su padre, su tío es mi jefe, otro tío trabaja conmigo, Boaz era mi socio, y yo todavía ese día, temprano en la mañana, le pongo, Boaz, lo llamo y veo que no me contesta. Entonces le escribo en el WhatsApp, Boaz, no te preocupes por los tailandeses, yo me escribo con ellos, yo me ocupo de ellos, porque entendí que él estaba en el grupo de seguridad. Y a las 6 de la tarde me doy cuenta que Boaz nunca me contestó nada. Y le digo, Boaz, le escribo en el WhatsApp, Boaz, ¿vos estás bien? Y bueno, Boaz ya no estaba con nosotros y se demoraron algo así como 2, 3 días hasta que lo reconocieron. Bueno, Ofek era del grupo de mi sobrina, esa que estaba con los 2 niños chiquitos en su casa. Ese día Ofek también trabajó conmigo, lavando zanahorias enanas que nosotros producimos y trabajando con nosotros en distintas épocas. Y Aarón, que era el jefe de seguridad, en su momento había sido también líder de Madrid de mi hija, por ejemplo. Una relación, Lior Rudayev, por ejemplo, él era el encargado de ocuparse de todo el tema de seguridad de los vehículos de la empresa de nuestra empresa agrícola. Cada uno de ellos tiene una historia en varias, y tenemos vida en común, porque cuando hablamos de kibutz estamos hablando de comunidad, y cuando hablamos de comunidad estamos hablando de que hemos compartido distintas comisiones, en que el que no trabajó con mis hijos, yo trabajé con ellos, o con sus padres, o con sus tíos, que estuvimos en fiestas juntos, que compartimos situaciones y cosas. Incluso los hijos de Silvia Cunio. Ella decía que tiene 4 hijos. Bueno, pues uno fue Lucas, una vez vino, yo necesitaba que alguien me instalara la lavarropa y vino, lo contraté, vino Lucas con Ariel. Y después resultó de que Ariel se juntaba con el grupo de mi hija, porque un íntimo amigo de Ariel es de Nitzhak, y es muy amigo de mi hija, y ellos se juntaban juntos, y resulta que Arbel bailaba también ballet como bailaba Ariana, y les tocó bailar juntas una al lado de la otra, la vuelta que vino Shimon Pérez a visitar el municipio nuestro. Estamos hablando de gente que se conoce, de gente que vive junta, de gente que cada cosa que pasó en cada kibutz o en cada moshav de la zona, todos nos conocemos, todos tenemos relaciones, todos tenemos lazos que nos unen. La semana pasada, antes de Rosh Hashanah, un grupo de 12 mujeres del municipio fuimos invitadas a contar nuestras historias en una noche de mujeres en el municipio de Shkol. Y era impresionante. Cada una pensaba de que su historia no era la historia. Y de pronto formamos un collar de historias de mujeres religiosas, no religiosas, de kibutzim, de moshavim, de distintos lugares, de distintas edades, de 30 a 73 años, la mayor, y cada una contando su historia. Y fue una cosa impresionante. Cada mujer que estaba sentada esa noche allí vino a decirnos después qué impresionante y cuánto les habíamos removido, porque cada una pudo verse en alguna de nosotras en su propia historia. Cuando nosotros hablamos de todo lo que ha pasado ese 7, estamos hablando de algo que no debe ser callado, no debe ser olvidado. Kibutz Niroz, uno de cada cuatro miembros fue raptado o asesinado. Son quizás de los lugares más sangrientos y terribles. Nir Yitzhak, con toda nuestra desgracia, yo hablaba de 6 que cayeron defendiendo el kibutz, pero tenemos también
a Ofir Melman, cuyo papá trabaja conmigo, cuya mamá trabajaba conmigo cuando Ofir y su hermano mellizo estaban en la panza de ella, hace 21 años atrás. Y bueno, Ofir cayó defendiendo, ayudando a sus amigos porque era paramédico en la base que está enfrente a Kibbutz Sufá, que está al lado nuestro. Y Ela Jamoy, íntima amiga de mi hija, que estaba en la fiesta Nova, que estuvo viva durante horas y se escribió con las amigas y les pedía ayuda y trataban de ver cómo la podían ayudar. Y finalmente la rescataron, pero ya no se pudo recuperar y murió en el hospital. Janet, Todas son historias, pero no son historias, son tristes vivencias que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros y que ojalá nunca más haya que volver a vivir. Yo creo que cada uno de los que hoy está escuchando los testimonios tiene que hacerse eco para tratar de entender de que esta no es una guerra que Israel pidió, que esto es una guerra sanguinaria, que no se puede creer cuando los medios de comunicación del mundo dicen solamente que Israel es el que ataca y el que mata y el sanguinario, porque aquí fueron degollados niños, muertas personas, muertas madres embarazadas, asesinados, violados, quemados. Israel nunca ha buscado hacer ese tipo de cosas contra los palestinos en forma deliberada. Pero bueno, gracias, Janet. que los testimonios sirvan simplemente para no olvidar y para tener un elemento más para poder juzgar. Gracias, Janet. Mil gracias, y creo que me quedo también con eso, y creo que es importante de simplemente, primero agradecerte, Janet, y simplemente que la gente entienda que detrás de todos esos números y datos y cosas que a veces parecen tan lejanas y tan en el otro lado del mundo, al fin y al cabo son personas que, como Janet contaba, son todos partes de una comunidad, se conocen unos con otros, compartieron unos con otros, son vidas, detrás de cada número, detrás de cada nombre, al fin y al cabo una familia, sueños, vidas completas que fueron cortadas de raíz ese 7 de octubre. Ahora, para seguir adelante con esta noche, gracias, Janet, gracias nuevamente. También pido un segundo agradecer a Silvia, al parecer tiene un problema de conexión y no se puede volver a conectar, pero me escribió que les agradece a todos por escuchar y que les voy a compartir también un video con su testimonio para que lo puedan escuchar completo también. Así que gracias a Silvia y gracias a todos por escuchar ahora. Quiero darle la palabra a Dan Liberson. Dan también es argentino, familiar de Or, asesinado en la fiesta Nova. Dan, el escenario es tuyo. Hola Gaby, ¿cómo va? Bueno, ante todo agradecerles el espacio. Sin dudas no es fácil, estamos en vísperas del día que nos cambió la vida a todos como pueblo judío, a todos como sociedad, a todos como Estado de Israel y aquellos que muestran la solidaridad con el pueblo judío y con el Estado de Israel, también a aquellos ciudadanos del mundo que entendieron que nos vimos afectados por la masacre y nos cambió la vida. Hoy, 6 de octubre, recordamos cómo era nuestra vida antes de este día terrible. Como bien dijiste, yo voy a compartir la historia de Or. Tengo aquí una foto. Or Haim Benjamo. Él es mi cuñado, el hermano menor de mi esposa. Tenía 19 años cuando decidió la noche del 6 de octubre ir al Festival de Nova con otros amigos. Yo también tengo aquí sus fotos. Maayan Mor y Nissim Levy. Ellos tres fueron al Festival de Nova relativamente tarde o temprano, como lo quieran ver. Digamos, llegaron casi al amanecer al Festival de Nova. Y eventualmente va a ser un dato importante porque la historia que les voy a compartir es una historia que armamos un rompecabezas con la familia, intentando entender qué fue lo que le pasó.
Cuando comienzan los misiles, Or sale del Festival Nova, y recibimos un tiempo después, nos enteramos que recibimos un mensaje de voz que le manda a sus amigos, el cual comparte que están bien, que están camino a Rehovot, que es la ciudad donde él vivía, y que va a estar todo bien. Con lo cual, digamos, ese mensaje es un poco tranquilizador porque lo recibimos unos días después en un momento en donde teníamos muy poca esperanza sin saber lo que le había pasado. Antes de continuar con el relato, quiero contar un poco quién era Or, porque al fin y al cabo, como bien decía Janet, estamos hablando de historias de vida que lamentablemente terminan con una muerte trágica en un festival de música, pero al fin y al cabo también fueron amigos, familia, hermanos, cuñados en mi caso, antes de ser asesinados. Y en el caso de Or era una persona que tenía muchísimos amigos. Tantos eran los amigos que el día del entierro vinieron más de 1000 personas y la verdad es que nosotros no conocíamos a algunos pocos, o sea, algunos pocos que eran los que quizás sus más amigos, pero no entendíamos el alcance que había tenido Or en su barrio, en su comunidad, en su gente que habían venido a despedirlo. A Or le encantaban los animales, los perros especialmente. Cuando yo llego a la familia de mi esposa hace 7 años, había un perro solo en la familia y Or fue adoptando perro tras perro. Y el último inclusive lo adoptó en julio del año pasado, antes de ser asesinado en octubre. Y al día de hoy ya creo que hay 4 perros en la familia, el cual él trajo algunos de ellos. También le gustaban, por supuesto, las fiestas, la música electrónica, por eso el día anterior también, el jueves, había ido a la fiesta que también se hizo en el mismo sitio de Nova, a una fiesta que se llamó Unity, el cual había ido con otro grupo de amigos, eran, no sé si 15, 20, 30, eran un grupo muy grande de amigos que iban a los festivales de música electrónica, con lo cual también para acentuar de que hay mucha gente que dice que es raro, ¿cómo puede ser que sea una fiesta electrónica tan cerca de la frontera con Gaza? ¿Esto podía pasar? Y la verdad es que no. O sea, fue un ataque sin precedentes, no era algo que podíamos suponer de que podía llegar a pasar, con lo cual la misma noche anterior, el jueves a la noche, habían ido a una fiesta en esa zona. Con lo cual, eventualmente a las 4 o 5 de la mañana deciden ir a la fiesta, llegan y cuando comienzan los misiles, que al principio creíamos que eran solamente misiles, Or manda este mensaje diciendo que estaba todo bien, que se habían subido al auto y que se habían ido. Después, cuando vimos las imágenes, entendimos de que el hecho de que había llegado tan tarde hizo que logre escaparse, de que su auto no había quedado atascado en el tránsito de la gente intentando escapar de Nova, sino que había logrado escaparse. Y empieza a bajar hacia el norte de manera natural, obviamente por la falta de información de que habían entrado terroristas. Hay muchos que dicen que para salvarse del Nova había que escaparse hacia el este o en algunos casos salir de Nova hacia la derecha, porque escuché otros testimonios que los que doblaron a la derecha se salvaron y los que doblaron a la izquierda se encontraron con lo que fue la terrible curva de Mefalsim, que fue un sitio en donde la policía eventualmente nos contó a nosotros como familiares de una víctima asesinada el 7 de octubre en esa curva, que en la curva de Mefalsim fueron asesinadas 110 personas, de las cuales 65 fueron del Festival de Nova. Entre ellos, Or, Mayan y Nissim. Como les dije antes, la historia de Or la armamos como si fuese un rompecabezas y una de las frases que más nos resuena en la cabeza es que la noche del entierro, porque nos enteramos más adelante, nos enteramos el jueves, o sea, tenemos el sábado, es el día que Or es asesinado en esa curva, y tenemos el domingo, que es el día que se le informa a la sociedad de Israel que si tienen algún familiar desaparecido, en condición de desaparecido y no saben nada de él, que lleven pruebas de ADN a la policía. Eso es lo que hacen mis suegros, llevan cepillo de dientes, una remera, un cepillo de pelo para que haya información de ADN. Y luego van pasando los días en donde vamos perdiendo la esperanza hasta que el jueves 12 a la mañana, a la media mañana, nos despertamos
con un mensaje de otra de las hermanas de mi esposa. Ellos son 9 hermanos, mi esposa la mayor, Or era el más pequeño, que dice: vengan a casa todos, que el ejército está acá. Y obviamente, a pesar de haber intentado mantener la esperanza durante todos esos días, entendimos inmediatamente qué significaba el mensaje de que el ejército estaba en la casa. Como dije, entonces fue el entierro esa misma noche y luego en la Shivá, en la semana de conmemoración de homenaje a los muertos, uno de los voluntarios de Saca nos cuenta que vio el cuerpo de Or y que nos habían pedido la noche del entierro no verlo, pero que él nos podía decir que lo vio y que murió como un héroe. No entendimos en ese momento si fue una frase de consuelo o si fue, digamos, información fehaciente, qué quiere decir o cómo lo notó, si él vio el cuerpo. Y esa frase, digamos, nos quedó resonando. Lamentablemente al día siguiente, el viernes 13, la mamá de Maayan también es informada de que fue encontrada, que dio match el ADN de Maayan, con lo cual luego en una conversación con la madre entendemos de que Maayan había logrado hablar por teléfono con uno de sus familiares y les había dicho que sus amigos estaban luchando por ella. O sea, que Or y Nissim, los 2 hombres que estaban en el auto, se ve que cuando, de nuevo, esto es un armado de la historia que tenemos, cuando llegaron al curso de Mefalsim seguramente se bajaron del auto y lucharon con sus propias manos contra terroristas armados. Y de alguna manera el hecho de que Maayan haya comunicado este testimonio en esa llamada telefónica y que el voluntario de Zaka nos haya dicho que Or murió como un héroe, de alguna manera armamos el rompecabezas y entendimos que Or realmente intentó sobrevivir hasta el último momento y que intentó inclusive salvar a su amiga. Cuando digo que teníamos la esperanza de que Or, digamos, durante esos días, de que Or se iba a salvar, yo tuve una especie de, no sé si fue un sueño o una visión, pero sentí que yo estaba en la habitación de Or y que sentí que Or entraba, digamos, con ese espíritu de vida, de fuerza que sentí que iba a entrar por la puerta y nos iba a contar, como no saben la experiencia que tuve, cómo me encontré con terroristas y Nissim y yo y nos salvamos y nos escapamos por acá y realmente creíamos que esa iba a ser la historia que Or nos iba a contar. O sea, realmente creí y creíamos en la familia que Or se iba a salvar porque era, digamos, al ser el menor de 9 hermanos, eso te da una especie de experiencia de vida, un poco de el instinto de supervivencia. Una característica muy importante que me olvidé contar de Or, que creo que es importante, especialmente ahora que estamos en época de fiestas, es que Or era el primero en levantar la mano para ayudar en la casa, en la familia. Por ejemplo, Or era el que ayudaba a su familia, a su papá, a construir la sukkah en la casa. Y ahora que estamos en vísperas de Sukkot, la pregunta que surge en la familia es quién va a construir la sukkah. O sea, estaba tan claro que Or era el que lo hacía, que era su rol, que era el hecho de ayudar, limpiar la casa en Pesaj, digamos, colaborar, era, no sé, armar los muebles de Ikea, lo que sea que haya que hacer. Or era siempre el que levantaba la mano y ayudaba en la casa, con lo cual la ausencia de Or es muy fuerte y como su nombre le indica, Or Haim significa la luz de la vida. Una de las frases que más resonaba en el día del entierro era que nos apagaron la luz. Or se fue y nos apagaron la luz. Inclusive ahora que estamos en vísperas de recordarlo, hablamos de que Or era la luz de la casa y Or se fue, Or fue asesinado y justamente la luz se apagó porque nos hace falta, era el más pequeño de la familia. Creo que también es importante comentarte, Gaby, y a toda la audiencia, que Or tenía 19 años y lamentablemente no dejó descendencia. No tenía, estaba de novio, pero digamos que no era muy joven, estaba todavía con muchos planes de vida por futuros. Y durante la Shivá tomamos la decisión de homenajearlo escribiendo un Sefer Torah en su honor. Sí, para que cada vez que ese Sefer Torah, que es eterno, mucho más que la vida de cualquiera de nosotros, su alma sea elevada, Leilui Nishmat,
Y bueno, estamos juntando donaciones hace casi un año, ¿sí? En octubre, en la próxima semana se va a cumplir un año de que estamos juntando donaciones. Hoy hice público un story de que volví a hacer el cálculo porque recibimos donaciones por varias plataformas y varios medios y estamos cerca, digamos, nos faltan aproximadamente 6.000 shekels, 6.000 dólares, perdón, 24.000 shekels. Y la verdad es que es importante. La mamá de Or está haciendo también, lo está homenajeando de todas las maneras posibles. Inauguró un puestito también, para elevar el alma, para un puestito para ponerse los tefilim, para quien quiera que lo haga en su memoria y para elevar su alma. Durante todo este año hicieron Shiurim Torah en su casa, con el esfuerzo que implica recibir, con el dolor de la ausencia de Or, recibir en su casa, en el patio de tu casa, a un promedio de 100 chicos jóvenes que venían a escuchar un Shiur Torah en honor a Or, con lo cual la presencia de Or, la ausencia es tan grande que tenemos que homenajearlo y honrarlo de todas las maneras posibles, y bueno, el Sefer Torah es uno de ellos, y así estamos, muy dolidos, sin saber realmente cómo sanar, pero buscando la manera de encontrar la fuerza de seguir adelante. Gracias, Dan. Muchísimas gracias por compartir. Dan, ya alguien me escribió en privado si puedes dejar los datos de cómo pueden donar para el Sefer Torah. Si quieres me puedes pasar Claro. a mí o a Vivi por WhatsApp y así lo podemos Dale. compartir acá para quien quiera ser parte Ya de lo mando. ese enorme mitzvah. Gracias, Dan. Muchísimas Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a Conexión Israel por la oportunidad de compartir la historia de Or, no solamente por este medio, sino que a tantas otras personas que visitaron Israel a través de ustedes. Gracias a Ronnie, a Vivi, a Gaby y a toda la comunidad por este abrazo. Gracias, Dan. Muchísimas gracias y que no sepan más de dolor, como decimos. Yo lo te digo. Cuando Dan me pase los datos, les paso por acá también en el chat para quien quiera colaborar. Ahora, bueno, vamos a hacer un poco un paso ahora de un escenario a otro. Porque si bien hoy estamos recordando la masacre del 7 de octubre, hay que también recordar que el 7 de octubre no solo ocurrió la masacre en específico ese día, sino que ese día inició una guerra de la que también se cumple un año, y que el 7 de octubre empezó en el sur de Israel, pero que lamentablemente desde el 8 de octubre empezó también en la frontera norte de Israel, entre Israel y el Hezbollah, y que en los últimos días en especial hemos escuchado más en las noticias por el operativo que están haciendo las fuerzas de defensa de Israel en la frontera norte entre Israel y el Líbano. Y quiero compartir el testimonio del doctor Alejandro Roisenthal. Alejandro es cirujano maxilofacial, director de la unidad en el hospital Ziv, en la ciudad de Tzfat, en el norte de Israel, que en el pasado fue incluso nominado como personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos por la legislatura porteña. Ale, que pasó años, tal vez, corrígeme Ale si me equivoco, recibiendo a heridos de la guerra civil en Siria, es decir, recibiendo personas que venían del otro lado de la frontera, de un país que en teoría es enemigo de Israel, y recibiendo a civiles heridos, tratándolos en Israel y luego devolviéndolos a Siria. Y que hoy en día la ciudad donde está el hospital Ziv, Tzfat, así como toda la zona del norte de Israel, está bajo fuego constante, bajo ataques constantes de la organización terrorista Hezbollah. Y nos era importante, si bien estamos recordando lo que pasó el 7 de octubre, no desconectarnos también de lo que está pasando hoy, ahora, en este momento, en Israel, y no olvidarnos tampoco de las más de 60.000 personas del norte de Israel que fueron evacuadas de sus casas desde el día 8 de octubre y que no han podido volver. Doctor Alejandro Roisenthal, Ale, estamos contigo. Si quieres un poco contar sobre ti, contar sobre el trabajo que haces en el hospital y en especial, en unos pocos minutos, contar también la situación que han vivido estos meses y en especial ahora. Hola Gabriel, gracias por invitarme a contarles un poco lo que estamos viviendo acá desde el 7 de octubre. Agradezco los testimonios que son muy desgarradores. Evidentemente el 7 de octubre cambió la vida a todos, también a todo Israel. Israel no es lo mismo desde el 7 de octubre, toda la vida acá ha cambiado. Yo estoy acá
trabajando en el hospital de Safed, en el norte de Israel. Estamos a 7 kilómetros de la frontera de Líbano y a 40 kilómetros de la frontera de Siria. Yo me quiero disculpar si tengo que correr al refugio porque estamos recibiendo un promedio de 120 misiles o raquetas por día desde el 8 de octubre. Se han tirado miles y miles de raquetas desde el Líbano y drones también. Así que estoy acá en mi casa, a un paso del refugio, así que si tengo que correr, me pido mil disculpas porque ya eso es la vida diaria, ¿no? Desde el 8 de octubre, la vida acá en el norte ha cambiado radicalmente. Como decías vos, Gaby, más de 60.000 personas fueron evacuadas. Todas las zonas de Kiryat Shmona, todos los moshavim y kibutzim del norte del país han sido evacuadas, quedando Tzfat y la ciudad donde yo vivo, que es Rosh Pina, quedamos en la nueva frontera de Israel. Un montón de kibutzim y moshavim que son keilot, comunidades que fueron dispersas por todo el país. Hemos hablado con mucha gente de kibutzim, sobre todo la gente grande, la gente de la tercera edad, que quedaron ya hace un año en banda, como diríamos en Argentina, perdiendo su comunidad, perdiendo todo el apoyo de la gente joven que forma esa comunidad, de los chicos, y la gente más joven que está dispersa en el Mar Muerto, en Tel Aviv, en el centro del país. Perdimos todo lo que es la Keilah acá en el norte del país, quedando toda la zona esta, que lo que es Katzrin, Rosh Pina, Hatzor, Tzfat, siendo el frente más cerca de lo que son los ataques constantes a diario de la Hezbollah, con drones, con bombas y por supuesto con los misiles de Irak y de Irán que también nos atacan. Desde el 8 de octubre, el hospital de Safed, pasamos a trabajar bajo tierra. Hemos prácticamente anulado toda la práctica de la medicina electiva. Estamos trabajando en salas de cirugía protegidas contra misiles. Estamos internando a chicos y a gente herida, que estamos bajo tierra, o sea, toda la parte de internación está protegida. El personal médico, estamos llegando al hospital con mucho temor, porque uno dice, bueno, el hospital está protegido, todo muy bien, tenemos un refugio muy importante, pero hay que llegar al hospital y hay que salir del hospital. Nosotros no vivimos en el hospital y ese es el momento más tenso de la vida. Fíjense que siempre cuando estamos por salir del hospital, con mi equipo decimos, bueno, ¿quién sale primero? Bueno, yo salgo primero y salgo rápido y contame cuando pasás el puente, que acá hay un puente que se ve ahí atrás, que cruza el valle del río Amud. Y eso parece tragicómico, pero sí, es la realidad. Si uno entra al hospital hoy en día, en los pasillos ven a las enfermeras, a los enfermeros y todo el grupo médico, sobre todo la gente, las mujeres que vienen al hospital con sus hijos. Hay un montón de chicos jóvenes, sobre todo de la edad de primario, jardín infantes, que están prácticamente viniendo al hospital a diario porque no hay escuelas. Acá no se estudia más en escuelas, acá en el norte. Entonces, los chicos prácticamente estudian por Zoom y muchas veces, ahora por ejemplo que son vacaciones, vienen al hospital y está lleno de chicos y hay guarderías que están protegidas en el hospital. A mí me preguntan a veces cómo se vive el día a día. No me quiero olvidar de que desde que empezó la incursión terrestre del ejército de Israel, de Tzahal al Líbano hace unos días, hemos recibido ya en el hospital más de 120 soldados heridos.
sin entrar en detalles. Son cosas que hasta ahora veníamos viendo poco a cuentagotas, aunque vimos muchos heridos, pero ahora viene la parte más pesada, por desgracia. En cada evento que pasa ahora en el Líbano, el hospital de Safed es el primero que los recibe, y estamos realmente 100% dedicados a recibir a los heridos, tanto civiles como los soldados del ejército de Israel, de Tzahal, que por desgracia son traídos al hospital. El hospital, decir, pasó a ser un hospital de trauma de nivel 1, ya con neurocirugía y con todo lo que hace falta, porque en caso de que esta guerra se agudice, entonces no se va a poder mandar a otros hospitales y vamos a tener que actuar como una isla. La vida diaria es eso, es encerrarse en la casa, es no salir a la calle solamente para hacer unas compras y volver, y siempre mirando dónde está el refugio más cerca. Yo siempre cuento algo muy simple. Ya escucharon antes a Dalia, a mi perrito, que estaba ladrando por ahí. Ya hace un año que no lo saco a la calle, a la esquina. Acá miren lo que les estoy contando, porque están en la esquina acá de la casa y me agarra una alarma. Significa que tengo tal vez 15 segundos en correr a buscar un refugio, que no lo tengo acá en la esquina. Ayer publiqué una foto de acá enfrente de mi casa, cayó una raqueta y hubo un incendio muy importante acá en Rosh Pina, donde se sacudió toda la casa. Y bueno, eso nos trae a eso de que esta guerra todavía no se terminó. La guerra sigue en el sur, la guerra sigue en el norte, y está bastante pesada la vida acá en el norte. Y bueno, estamos, creo que lo dije, como vos decías, Gabriel, que atendía a los sirios. Yo una frase que me voy a agarrar del 2017, 2018, que la dije en ese momento, que si había alguna razón que explique y que justifique el haber criado a mi familia acá en Israel, que vine en el 89 con Juliana, mi mujer, y criamos 3 hijos. Y en ese momento dije que sentía que tenía mucho valor el hecho de estar en un hospital atendiendo a heridos sirios que venían de la frontera, de una guerra muy cruda, y que eso hacía sentido la aliá. Uno a veces se pregunta, como el Hadash, ¿por qué hice aliá? ¿Qué estoy haciendo acá en Israel? ¿Qué estoy acá haciendo en la frontera con el Líbano? Y en ese momento encontré la razón en esa misión que tuve importante de recibir tantos años a los heridos sirios. Y otro momento que puedo decir que marca la vida de todos los israelíes y de todos los judíos en el mundo, y la mía en particular, es este momento. Tener el orgullo, la posibilidad que me dio la vida, Dios, mi familia, de que en estos momentos tan difíciles, tan crudos y tan cruciales de la historia del pueblo de Israel, poder servir en un hospital de frontera de Israel, atender a los heridos, a los soldados de Tzahal, a los heridos del ejército de Israel, y a los civiles que nos visitan también y que también son víctimas de estos ataques de Siria, pero también de Siria, de Irak, de Irán, sobre todo de la Hezbollah, acá en el norte. Estoy muy orgulloso de poder ser parte de esta historia, de ser argentino, de haber venido acá por elección, y por supuesto que estaremos acá en el próximo futuro. Todavía esto no terminó, la guerra acá está vamos a decir, siendo más difícil día a día, pero sí, creo que gracias a Dios estoy acá donde tengo que estar,
cada uno en su lugar aporta un poco en nuestra colectividad judía, si es tanto en Argentina como en el sur, como en el norte, como en cualquier parte del mundo. El pueblo judío es uno solo y estamos todos luchando para lo mismo, para que Am Israel Jai, para que estemos por siempre, a pesar de todos estos pueblos y terroristas que no nos quieren ver acá. Vamos a perseverar y a sobrevivir y a llevar adelante estos difíciles momentos que serán solo para bien. Amén, Ale. Amén. Para nosotros también es un orgullo tenerte, Ale. Un orgullo tenerte acá en este Zoom, pero en especial un orgullo tener a alguien como tú, ahí en el hospital, tratando a nuestros soldados y a todos los heridos, y con tanta labor humanitaria de años, y ahora, lamentablemente, con nuestra gente, pero gracias a Dios también de que te tenemos, Ale, y gracias también por ese sentimiento de orgullo en estos momentos difíciles. Gracias, Ale, gracias por tu testimonio. Muchas gracias.